Vamos a hablar ahora del plan 18 Seguro Parte en Casa. ¿Se acuerdan que el año pasado el plan era Fondéate en tu casa? Bueno, ahora cambió porque habrá más libertades este año. Por ejemplo, se podrán realizar fondas de hasta 300 personas en comunas que estén en fase 3 y fase 4. No habrá cordones sanitarios. Bueno, son algunos de los anuncios que hicieron las autoridades el día de ayer de cara a estas fiestas patrias. Carola Garrido nos tiene más detalles. Carola, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Muy buenos días. Claro, muchas más libertades si hacemos la comparación con las fiestas patrias del año pasado. Por ejemplo, ahora, tú lo decías, Roberto, no habrá cordones sanitarios, lo que implica que la gente se va a poder desplazar entre regiones siempre y cuando el paso en el que estén lo permita, ¿cierto? 3 o superior. Queremos conversar, analizar un poco las medidas que fueron dadas a conocer ayer y para eso estamos con Patricio Mesa, vicepresidente general del Colegio Médico Nacional. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué le parecen a usted estas medidas? Partamos por el tema de los aforos. 3 y 4, solamente en esos pasos se va a poder hacer reuniones, fase 1 y 2 que han prohibido. Bueno, nosotros como Colegio Médico celebramos que se hayan tomado estas medidas respetando criterios sanitarios estando en plena pandemia. Si bien es cierto, hoy los números son bastante positivos, por lo cual estamos todos muy contentos y creo que eso es una invitación para que podamos celebrar este 18 de septiembre en familia, en condiciones de seguridad adecuadas. No debemos olvidar que estamos frente a la amenaza de una variante Delta, que no sabemos cuál será el comportamiento que va a tener al interior de nuestro país. Es por eso que nosotros valoramos mucho que se hayan considerado estos criterios sanitarios para determinar los aforos y que se tomen las precauciones justamente para que este 18 lo podamos disfrutar, pero que después no tengamos un rebrote importante de la enfermedad en nuestro país. Antes del despacho usted me decía que veía de manera positiva que no hubiera cordones sanitarios. Eso en el fondo es para fomentar viajes intrarregionales, pero no fuera del país. Ahí es donde preocupa la variante Delta también. Así es, en el fondo la gran amenaza que tenemos es cuál va a ser el comportamiento de la variante Delta al interior de nuestro país. Y por lo tanto, así como están dadas las condiciones sanitarias de nuestro país, la idea es fomentar el turismo, el desplazamiento dentro de nuestro país y tomar todas las medidas para justamente frenar lo más que podamos la entrada masiva de la variante Delta al territorio nacional. Hay muchas personas, doctor, que ya han señalado que no van a ir a fondas, aunque tengan la posibilidad de hacerlo, que van a disfrutar en su casa. Allí también se establecieron aforos, por ejemplo, en fase 3, 20 personas máximo en una casa con el pase de movilidad. ¿Qué otras recomendaciones se pueden hacer? Porque de pronto allí también surgen otras libertades donde invitamos a gente que tal vez no la conocemos, no sabemos si se ha cuidado, puede ser asintomática. Bueno, en eso nosotros seguimos haciendo el llamado a la comunidad que no debemos olvidar que estamos en plena pandemia y las medidas de control de la pandemia, de autocuidado, deben seguir manteniéndose. O sea, el uso fundamental de la mascarilla es totalmente recomendable. No sacarnos la mascarilla salvo en los momentos en que estemos solamente comiendo. Si estamos en un lugar público, andar con ella siempre bien puesta, mantener la distancia social. Y en esto yo quiero insistir, y como Colegio Médico así lo planteamos, también tenemos que ser solidarios, porque si bien es cierto, un porcentaje importante de nosotros estamos vacunados con 2 e incluso algunos con 3 dosis, hay un porcentaje de la población que queriendo vacunarse aún no lo han podido hacer por recomendaciones técnicas, como por ejemplo los menores de edad, las mujeres embarazadas en primer trimestre, pacientes con enfermedades muy graves, inmunocomprometidos. Por lo tanto, en solidaridad con ellos debemos todos cuidarnos, porque también, insisto, debemos tener una responsabilidad individual en el autocuidado, pero este autocuidado también nos permite un cuidado colectivo, sobre todo aquellos que aún no se han podido vacunar. Karina, ¿querías preguntar algo? Sí, quiero hacer 2 preguntas en una para variar, pero que es tanto el interés que tenemos respecto de la apreciación del Colegio Médico y además de poder preservar el buen momento en que estamos en términos de cifras, que saber por un lado la recomendación que hace el Colegio Médico para las celebraciones, aunque sea en el entorno familiar. Se ha dicho, por ejemplo, que una recomendación práctica es tener o frecuentarse con un grupo a la semana. Eso para tener cierto control de quiénes son las personas con que uno tomó contacto durante esa semana, en caso de que haya una persona que esté contagiada, y saber que en el fondo quiénes son las personas que potencialmente también podrían estarlo. Y por otra parte, preguntarle al doctor también qué evaluación hacen del manejo de la variante Delta, sobre todo en el tema de los protocolos que se han implementado al ingreso de nuestro país. Ya, bueno, en general también
el tener mayores libertades también involucra tener mayores responsabilidades. Y lo que tú mencionas, Karina, es muy útil en el sentido de que nosotros hagamos ejercicios de trazabilidad. Claro. Que nosotros, si vamos a estar reunidos con cierto grupo de personas, sepamos quiénes son, de tal modo que si alguno de ellos tiene sospecha de estar en contacto estrecho con alguien con coronavirus o tiene síntomas de coronavirus, esta persona inmediatamente pueda contactarse con todas aquellas personas con las cuales estuvo en contacto estrecho para que se puedan aislar. Eso es fundamental. Y lo otro también, un llamado a que seamos muy responsables cada uno de nosotros. Si tenemos cualquier síntoma, si creemos que hemos estado en contacto estrecho con alguien que tiene la enfermedad, inmediatamente nosotros mantenernos en casa, mantenernos en aislamiento mientras nos hacemos los exámenes que puedan confirmar o descartar la enfermedad. Eso es un llamado entonces al autocuidado. Si tenemos síntomas, aislémonos hasta que tengamos confirmación o podamos descartar la enfermedad. Con respecto al tema de la frontera, nosotros creemos que se ha postulado y nosotros creemos que es una alternativa, tiene algunos riesgos, pero de todas maneras probablemente va a permitir un mayor cumplimiento, que es que las personas que llegan del extranjero hagan una cuarentena por 7 días con una PCR de salida. Probablemente se nos va a escapar un pequeño porcentaje de personas que pudiesen tener la PCR aún negativa, pero que probablemente van a desarrollar la enfermedad, pero es mucho menor. Eso nos va a permitir probablemente tener más fidelidad o mayor apego a las normas justamente que se han implementado para el ingreso de personas desde el extranjero. Roberto. Sí, le quiero preguntar a Patricio, ¿qué pasó en la relación entre el gobierno y el Colegio Médico? Porque parece que ahora están completamente de acuerdo, algo que meses atrás no se daba. Están de acuerdo con las medidas implementadas ahora para las fiestas patrias, con la cuarentena para quienes entran, esta reducción de la cuarentena de 7 días. ¿Qué pasó? ¿Hubo alguna coordinación? ¿Hubo conversaciones entre el gobierno y el Colegio Médico para tomar este tipo de medidas? ¿O ahora están en una especie de tregua? No, yo creo que tanto el gobierno como el colegio médico siempre hemos tenido una mirada sanitaria, estamos buscando el bien común y en el momento en que hemos tenido diferencias las hemos planteado, y eso no quiere decir que no estemos tras el mismo objetivo, que justamente es el mejor control de la pandemia en nuestro país. En este momento las cifras, digamos, claramente son muy positivas, nos mantienen optimistas y por lo tanto justamente en búsqueda de mantener esas cifras o incluso aún mejorarlas, estamos colaborando como siempre lo hemos hecho, y no solamente en el manejo de la pandemia, sino que también ya queremos empezar a trabajar con intensidad en lo que, cómo vamos a enfrentar la situación, la pandemia, pospandemia, de todas aquellas enfermedades que han sido pospuestas justamente durante el periodo de la pandemia en Chile. Doctor, le queremos agradecer que haya conversado esta mañana con nosotros. Que tenga muy buenos días. Muchas gracias a ustedes, que tengamos un muy buen día y preparémonos para celebrar un 18, pero con seguridad, para que no tengamos un retroceso en la enfermedad en nuestro país. Es lo que todo el mundo espera. Muchas gracias, doctor. Patricio Mesa, vicepresidente general del Colegio Médico, comentando estas recomendaciones, lo que se ha dicho también que podemos y no podemos hacer durante las fiestas patrias que se avecinan, ya queda poquito. Las medidas, en todo caso, comienzan a regir a contar del 16 de septiembre. Así es, queda menos de un mes para las fiestas patrias. Gracias, Carola.